Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Red Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. En Marley, aquellos que se rebela contra la paz se llaman Son Goku y Eren Jaeger. Me engaño. Yo lo admiraba. Pero me engaño todo este tiempo. Diría Falcó asustado. Lo siento, Falcó. Me ayudaste mucho. Diría Eren. Las cartas que enviaba para usted. Preguntaría Falcó, sorprendiendo a Reiner. No era para mi familia, sino para mis compañeros. Diría Eren viendo cómo su pierna se había regenerado. No, no puede ser. Diría Falcó sentándose en el suelo. ¿Tus compañeros? No, no me digas que... Preguntaría Reiner, recordando la mirada de cierto Pel y Palmera. Las amenazas de la isla Paradis. Es el retumbar del ataque de los titanes colosales. Como expliqué antes, los de sangre real deben acatar la renuncia a la guerra, por lo que no pueden usar al titán fundador. Pero el titán fundador ahora está en manos de Eren Jaeger, quien podría activar ese retumbar. Si activa el retumbar, no podremos hacer nada. Y peor aún, con la ayuda de ese demonio con forma humana, ese hombre que ha sido bendecido con una fuerza y poder destructivo muy superior a la de cualquier titán, incluso a la del titán fundador, la humanidad volverá a temblar y huir ante las pisadas del fin de mundo. Aplastarán ciudades y culturales, dejando el mundo literalmente plano a su paso. Diría Tibur. Así es. Ouija Tibur tiene razón. Aunque no estoy seguro si Goku vendrá aquí. Según él ahora su familia es lo primero. Él no es malo. Pero yo sí. Podría traer el fin del mundo. Pero a mí Ujited también me parecieron los malos. Aquel día, cuando destruyeron la muralla, los titanes arrasaron con mi ciudad. Y aunque Goku haya intentado salvarla, no lo pudo conseguir. Y la devoraron frente a mis ojos. No entendía nada. ¿Por qué, Reiner? ¿Por qué un titán devoró a mi mamá ese día? Preguntaría Eren, mientras que Falcó escuchaba atentamente. Porque nosotros destruimos la muralla. Diría Reiner. ¿Por qué la destruyeron? Preguntaría Eren. Para infiltrarnos dentro. E investigar al rey de las murallas. Diría Reiner. ¿Cuál era su misión? Preguntaría Eren. Recuperar al titán fundador y salvar al mundo. Diría Reiner. Ya veo. Si era para salvar al mundo, tenían que hacerlo. Aunque casi no lo logran. Diría Eren, haciendo que Reiner lo vea fijamente. ¿Sabes? Hubo varias oportunidades en las que Goku te hubiera matado, si él lo hubiera querido. Diría Eren. Al oír esto, Reiner se quedaría viéndolo. Ese día, cuando revelaron ser titanes cambiaste. Me di cuenta de algo. Y es que Goku no lanzó su ataque hacia Ujited con todo su poder, sino ahora mismo Ujited serían solo polvo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque él aún los consideraba como sus amigos a pesar de todo lo que habían hecho. Diría Eren, haciendo que Reiner bajara levemente la cabeza, empezando a recordar algo. Escúchame bien, Reiner. Si me entero de que estás tramando algo malo, te juro que yo mismo te meteré en el estómago de un titán. ¿Entendido? Recordaría Reiner las palabras de Goku. A pesar de lo que me dijo ese. Nunca intento matarme en realidad. Diría Reiner en sus pensamientos. En otro lado, vemos como el escuadrón N-104 se dirigía a Marley. Ya estamos por llegar, estén listos. Diría Ange. Sí. Responderían todos. Y justo en ese momento, la puerta del dirigible sonaría. Al oír esto, todos se confundirían. Para después de unos segundos, Mikasa y Annie se mirarían, dándose un asentimiento con la cabeza, y con su rifle se acercaría lentamente. Mientras que por otro lado, Hime solo crearía una pequeña esfera de energía apuntando hacia la puerta. Así Mikasa, presionando un botón para abrir la puerta, apuntando rápidamente con su arma. ¿Quién eres? Preguntaría Mikasa apuntando con su rifle. Y al abrirse completamente la puerta, esta vería a Historia enfrente de ella. ¿Es Historia? Preguntarían todos sorprendidos. Vine a ayudar, chicos. Diría Historia con una sonrisa, entrando al dirigible. Al verla, todos solo darían una sonrisa. ¿Quién es ella? Siento un poder muy grande proviniendo de ella. Diría Hine sorprendida en sus pensamientos. Ah, Hine, ya puedes bajar tu mano. Diría Annie. Ah, sí.
Respondería Hine deshaciendo el ataque. ¿Ki? Se preguntaría Historia sorprendida. ¿Quién es ella? Preguntaría Historia. Oh, jeje. Digamos que es una nueva aliada, que posee al igual que tú posee Ki. Diría Anie. Dirían Historia y Hine sorprendidas, al saber que la otra persona poseía Ki. Te contaría más sobre ella, pero... ya no hay tiempo, después se conocerán. Claro, si es que seguimos vivos. Diría Ange. Al oír esto, ambas rubias asentirían con la cabeza. ¿Ejita? Preguntaría Anie a Hine. Al oír esto Hine solo daría un pequeño suspiro. No lo sé. Diría Hine con la cabeza agachada. Incluso. Logro salvar a Anie. Si no lo hubiera hecho. Tal vez hubiera terminado igual que Bertolt. Es increíble, ¿no lo crees? Preguntaría Eren. Aquel día dijiste que procurarías que muriéramos sufriendo todo lo posible. ¿A eso viniste, no? Preguntaría Reiner. ¿Sí? ¿Eso dije? Preguntaría Eren. Diría Reiner confundido. Olvídalo. Es cierto que creía que todos al otro lado del mar eran el enemigo. Pero ahora crucé el océano, comí con el enemigo, y dormí bajo su techo. Igual que tú, Reiner. Hay gente odiosa. Y también hay buena gente. Diría Eren volteando a ver a Falco, quien se pondría nervioso. Tanto al otro lado del mar, como dentro de las murallas. Es lo mismo. Pero a Ugitedek les enseñaron que en las murallas vivían demonios. Cuando todavía eran niños que no sabían nada. ¿Qué podías hacer? Eras un niño. Dime, Reiner. Sufriste todo el tiempo, ¿no es así? Preguntaría Eren. No, Eren. Diría Reiner arrodillándose en el suelo. Aquel día, cuando devoraron a Marcel. Anie y Bertolt querían volver a casa. Pero, yo los convencí de que continuáramos con la operación. Quería ser un héroe. Quería que me admiraran. Es culpa mía. Un titán devoró a tu mamá por mi culpa. Diría Reiner. Odié mi sangre durante mucho tiempo. Deseé la extinción de los Eldianos más que nadie. Diría Tibur. Ahora me doy cuenta de las muchas oportunidades que Goku me dio para cambiar. Pero aún así, no le hice caso. Me odio a mí mismo. Por favor, mátame. Diría Reiner. Pero, no quiero morir. Por el simple hecho de que nací en este mundo. Todos tenemos países y culturas distintas. Pero frente a unos enemigos tan poderosos, es momento de unirse. Les pido a quienes no quieran morir que colaboren. Vivamos, para ver el futuro juntos. Diría Tibur. Al oír estas palabras, las personas empezarían a aplaudirle. Si unimos nuestras fuerzas, podremos superar cualquier obstáculo. Diría Tibur. Soy como tú. Reiner. Diría Eren estirándole la mano, haciendo que Reiner suba la cabeza lentamente. Por favor, préstenme su ayuda, para vencer a los demonios de la isla Paradis. Diría Tibur. Lo soy desde que nací. Diría Eren. Yo, Wille Tibur, como emisario especial de Marley, aquí y ahora, diría Tibur. Tal vez Goku te perdone. Pero, yo. Seguiré avanzando. Diría Eren, haciendo que Reiner se sorprenda. Hasta que extermine al enemigo. Diría Eren con una mirada fría. Y mientras se daban un apretón de manos, en el cuerpo de Eren empezaban a brotar rayos amarillos. Para seguido de esto, ocasionar una gran explosión. Declaró la guerra a la fuerza de Isla Paradis. Diría Tibur. Y justo en ese momento, por arriba de él, aparecería Eren en su forma de titán, destruyendo el lugar dando un fuerte rugido. Más. En ese momento, vemos como Goku estaría recorriendo toda la isla Paradis a gran velocidad. Mientras que Miku se sostenía con fuerza de Goku para no salir volando. Papá. Diría Miku viendo su cabello moverse. Ahora está muy diferente. Ya no se siente la misma aura que antes. Será, diría Miku recordando algo. Eres igual a papá. Diría Historia con una sonrisa. No es cierto. Papá es un aburrido que solo quiere que me quede en la granja. Diría Miku algo molesta. No hablaba del de ahora Miku. Recordaría Miku las palabras de Historia. Miku saldría de sus pensamientos de golpe, abriendo sus ojos como platos, y esta por distraída estaba a punto de caerse, pero se agarraría nuevamente. Agárrate bien Miku. Diría Goku. Sí. Respondería Miku. ¿Acaso mamá se refería a esto? Diría Miku viendo a Goku. Cuando lleguemos a Marley, por favor quédate lejos, ¿está bien? Preguntaría Goku. No, quiero luchar yo también, no dejaré que le pase algo malo a mamá. Diría Miku con seriedad. Tu mamá tenía razón, sí que eres igual a mí.
diría Goku, haciendo que Miku se sorprendiera. Sé que no podré hacerte cambiar de opinión, así que está bien, puede luchar. Pero aún así, mantente algo alejada, por favor. Trata de salvar a la gente que puedas, o al menos la que son inocentes, ¿sí? Diría Goku. ¿Sí? Diría Miku con una sonrisa. Bien. Aunque no sé por qué preocupo. Estoy seguro de que Historia estará bien. Diría Goku con una sonrisa. Te preocupas por ella porque la amas. Diría Miku bajando la mirada hacia Goku, juguetonamente jugando con los cachetes de Goku. Jeje, tiene razón. Diría Goku algo sonrojado. Al ver esto, Miku solo daría una gran sonrisa. Jeje, esta personalidad tuya me agrada infinitamente mucho más, papá. Diría Miku con una sonrisa, haciendo que Goku la vea con su sonrisa nerviosa sonrojada, para después ponerse serio, aumentando su velocidad, llegando al mar. Eren lanzaría a Tibura su boca mientras rugía. Para después de unos segundos, todos los espectadores verían cómo Eren se lo había comido. Viendo las personas muy atemorizados, como Eren los veía con un rostro que daba miedo. Para después de unos segundos, todas las personas salir corriendo del lugar con mucho miedo. Al ver esto, Eren voltearía su mirada, viendo a muchos soldados. Y se lanzaría a toda velocidad en contra de estos, cayendo encima de todos. Y después de un rato, vemos como Gaby estaría gritando del miedo por todo lo que había pasado. Hermano, cumpliste tu papel como Tibur. Diría una mujer muy herida, empezando a transformarse en titán. Pero antes de que terminara su transformación, Eren le daría un fuerte puñetazo, mandándola al suelo. Para seguido endurecer sus puños, empezando a golpearla repetidas veces. Capitán Magat, matará al titán martillo de guerra. No encontramos a los guerreros. Los oficiales están. Deberíamos irnos, eran los comentarios de varios soldados. Capitán. Denos sus órdenes. Y justo en ese momento, el capitán le dispararía a Eren. ¿Capitán? Preguntaría un soldado. No servirá de mucho, pero con esto el ejército de Marley acaba de contraatacar. No esperaba una aparición como esta, pero al parecer, el está solo, y no nos visitó ese hombre llamado por muchos. Mata dioses. O, Son Goku. Por sus características, diría que es el titán de ataque, usurpador del titán fundador. Nos visitó el mismísimo Eren Jaeger. Al menos podremos acabar con uno de ellos. Todos a sus puestos. Prepárense. Diría el capitán, a la orden. Dirán los soldados. Y vemos como Eren seguiría golpeando al titán martillo de guerra. Pero después de unos segundos, atravesaría a Eren con un gran pilar que saldrían del suelo, dejándolo incrustado. Para después de unos segundos, ver como el titán martillo de guerra se levantaba lentamente. Recuerden esto. Yo fui el primero en atacar. Diría el capitán. Maldita sea, ¿por qué estamos en guerra de repente? Preguntaría Colos. ¿Cómo está Udo, Col? Preguntaría Gaby, viendo a su compañero muy herido. Tenemos que ir al hospital cuanto antes. Diría Colos. No, Udo. Diría Gaby. Maldición. Falco. ¿Dónde estás? Gritaría Colos. ¿Qué está pasando afuera? Preguntaría Porco. Por los temblores, diría que hay dos titanes peleándose. O tal vez es. No lo creo. Lo último diría Pieck en sus pensamientos. Eso es imposible. Diría Porco. Que estemos aquí atrapados me da una respuesta clara. Tenemos que salir. Diría Pieck. ¿Cómo? Preguntaría Porco. En eso, estos escucharían voces arriba suyo. Llegan tarde. Diría Pieck. Pieck-san. ¿Está bien? Preguntarían sus compañeros. Traigan una cuerda. Diría Pieck. Recibido. Dirían sus compañeros. ¿La división Panzer? ¿Cómo nos encontraron? Preguntaría Porco. Moví ficha porque el de la barba era sospechoso. Diría Pieck, recordando cuando abrazó a uno de sus compañeros. ¿Fue entonces? Diría Porco. Ese soldado es sospechoso. Síganos. Diría Pieck en un susurro a su compañero. Un titán atacó la plaza del discurso. Diría uno de los soldados. ¿Qué? Diría Porco sorprendido. Está peleando contra el titán martillo de guerra. Diría un soldado. ¿Y el equipo del carguero? Preguntaría Pieck. En la central, estará listo en 15 minutos. Diría un soldado. Que sea en 10. Diría Pieck. Recibido. Dirían todos los soldados. Me adelanto. Diría Porco. Espera Porco. Deberíamos observarlos. Diría Pieck. Y justo en ese momento, varias personas pasarían volando por encima de unas cosas. ¿Qué es eso? Preguntaría Porco. No puede ser verdad.
Diría Pie sorprendida. Mientras tanto con Eren, el titán martillo de guerra había creado un gran martillo, lanzándolo en contra de Eren. Peor Egite le daría un fuerte golpe al pilar en donde estaba incrustado, haciéndose a un lado, haciendo que el martillo golpeara el suelo. Para seguido, ver cómo Eren se detendría a varios metros. Y justo antes de que se levante, Egite sería incrustado con varios pinchos que saldrían del suelo. Para seguido de Egito, el ejército de Marley empezara a dispararle a Eren, mientras que Egite solo se cubría el cuello. ¿Sí? Funciona. Los cañones son fantásticos. Eran los comentarios de los soldados. Capitán Magat, matemos a Eren Jaeger. Si lo eliminamos, solo nos quedaría acabar con Son Goku, y el enemigo estará acabado. Diría un soldado con una sonrisa. No. Si matamos al fundador, solo retrasaremos el problema. El martillo de guerra debe devorarlo. Solo así tendremos una oportunidad de vencer a Son Goku. Nosotros nos limitaremos a ser el apoyo. Diría el capitán. Pero, capitán, no parece tener intención de devorarlo. Diría el soldado, viendo como el martillo de guerra la lanzaba otro martillazo a Eren. Pero Eren se cubriría con sus brazos endurecidos, haciendo que Egito soportaran el impacto, pero destruyéndolos en el proceso. ¡Qué fuerza! No era rival para él. Ganó el martillo de guerra. Diría un soldado. Y justo en ese momento, todos verían como Eren salía del titán. Con que ese es Eren Jaeger. Diría el capitán. Y justo en ese momento, todos verían como el titán martillo de guerra estaba agitando su martillo. Va a matarlo de verdad. Eren Jaeger, el usurpador. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Preguntaría el titán martillo de guerra. Yo puedo responder eso. Diría una voz a lo lejos. 1. Y en ese momento, el titán martillo de guerra voltearía, pero Egita vería a una mujer enfrente de su rostro. Tal vez sea un completo estúpido. Pero aún así es mi compañero. Diría la chica mandándole un fuerte puñetazo en el rostro, mandándola a volar, atravesando varias casas en el proceso. Al ver a la persona parada con el puño estirado, Egito se quedarían muy sorprendido. Mando a volar al titán martillo de guerra de un golpe. ¿Quién es esa mujer? Eran los comentarios de los soldados. Para después ver cómo la mujer voltearía a verlos con seriedad. ¿Historia? Preguntaría Eren sorprendido, ya que no esperaba verla. Y en ese momento, Eren vería como una chica se acercaba con su arpón. Así Egite volteando a verla. No me esperaba eso, pero... ¿Vinieron todos, no? Preguntaría Eren. No todos. Diría Mikasa. Ya me lo esperaba. Diría Eren. Eren, por favor, vuelve. Diría Mikasa. 1. Fin del capítulo 7.